Aleluya. Buenos días. Gracias por venir esta mañana. Vamos a comenzar esta mañana y continuar nuestra serie. Hermano Pedro, ¿nos puede abrir en oración, por favor? Gracias, Claudio. Mañana, Señor, venir un día más, Señor, a tu casa de oración, Señor. Te pido, Señor, que hables por medio de nuestro pastor, Señor, que nos edifiquemos cada día, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por venir esta mañana. Vamos a tener un día especial. Vamos a tener una boda hoy en la mañana, o sea que vamos a terminar un poquito más temprano. Si usted recibe un texto de que el live stream, el internet no está funcionando, dígale que ya sabemos, estamos grabando el video ahora y lo vamos a subir en la red después. O sea que ahora es vivo y en directo. Aleluya. Amén. Vamos a continuar nuestra serie. Para los que acaban de llegar, vamos a terminar temprano un poquitito hoy porque va a haber una boda y eso no va a ser de gran bendición. Con ese tema, si me puede ayudar a las personas que reciben radio, usan radio para la traducción, si puede asegurarme de que cuando la usen, gente la puede regresar. Vamos a poner una caja especial y si usted puede, ahora vamos a colocarlo en una caja especial para que no tengamos problemas con las baterías y estén más ordenaditas, por favor. Esto se la digo de gratis. Si de casualidad encuentra algunas radios de traducción en su casa tiradas, aleluya, o por el carro, por favor regrésenmela, ¿ok? Regrésenla porque nos están faltando algunas y sé que hay veces que la gente se las lleva. El problema es que necesitamos esas radios, se nos acercan las conferencias, necesitamos lo más radio que podamos tener y eso va a ser de grande ayuda. Ok. El Señor es mi ayudador, es la serie que hemos estado estudiando y considerando del libro de Salmos, capítulo 54. Versículo 4 dice, pero Dios es el que me ayuda, el Señor es el que sostiene mi alma. Y vamos a repasar rápidamente prácticamente los temas que hemos tocado. El estudio número 1 que hicimos con respecto a esta serie fue el tema de lo que es nuestra gran necesidad de ayuda divina. Hablamos en ese estudio cómo el ser humano es frágil. En realidad todos nosotros somos frágiles y necesitamos a Dios que nos ayude en cada aspecto de nuestra vida. El estudio número 2 hablamos de lo que es ayuda a nuestras debilidades y eso tocamos el tema de lo que es nuestra naturaleza humana, cómo está propensa a lo que es el pecado. Nos basamos sobre la escritura del apóstol Pablo, donde fue uno de los mejores cristianos de toda la historia. Sin embargo, él nos admite, nos confiesa que en él mismo había una guerra interna, en él mismo había debilidades, pero la gracia que tenemos como cristianos, que Dios está dispuesto a ayudarnos en nuestras debilidades. El estudio número 3 hablamos con respecto a lo que es ayuda por parte de Dios con respecto a la salud física, cómo Dios está interesado en sanarnos. Dios quiere sanarnos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es algo hermoso que la Biblia nos representa o nos expone, nos da una esperanza para cada uno de nosotros. Ahora la realidad es que todos nosotros como seres humanos sí sabemos lo que es estar enfermo, pasar por etapas de enfermedades, pero en la palabra de Dios podemos encontrar promesas específicas para nosotros, que Dios quiere ayudarnos en nuestra salud física y la voluntad de Dios no es que usted esté enfermo, sino Dios quiere sanarlo y ayudarlo en su salud física. El estudio número 4 hablamos de lo que es ayuda divina por parte de Dios sobre nuestra incredulidad. Con respecto, hablamos del tema de la fe, cómo Dios sabe que en nuestra llamado a tener fe, vimos la Escritura, nos admite, nos expone la interna lucha que tenemos nosotros con lo que es la incredulidad. Lo hermoso de Dios es que Dios, amén, no nada más entiende que batallamos con incredulidad, pero Dios está dispuesto a ayudarnos en nuestra incredulidad y ayudarnos a tener fe. Y el último estudio hablamos de lo que es ayuda divina por parte de Dios con respecto a nuestra necesidad financiera. Hablamos cómo Dios está interesado de prosperarnos y no estamos hablando de una perversión, no estoy hablando de lo que es herejías donde uno
predica la palabra de Dios para hacerse rico. Vimos en la palabra de Dios cómo Dios quiere que prosperemos, como que cuando tenemos nuestras finanzas bajo orden, ponemos a Dios primero, Dios suple nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es algo que bíblicamente lo podemos ver, y eso es algo que Dios quiere compartir con usted. Lo más que yo he servido a Dios, yo más que he entendido eso, y amén. Y eso es una bendición divina que nosotros podemos disfrutar, la bendición de Dios sobre nuestras finanzas. Usted debe de orar. Dios, yo siempre oro. Dios, bendice a mi familia, bendice nuestras finanzas. Dios bendice, prospérame, Dios. Y lo más que Dios me prospera, yo ayer estaba hablando con mi hija, estábamos hablando de este tema, le dije, lo más que Dios te prospere, recuerda, sea una bendición para la obra de Dios, sea una bendición para gente. Y eso es algo que Dios puede, amén, ayudarnos y confiar en Dios. Entonces vamos a tener el estudio número 6 esta mañana, y voy a abrir el estudio número 6 antes de darle el título para lo que es esta mañana, pero vamos a basar el estudio número 6, le voy a dar el texto Salmo 118 y vamos a leer unos versículos ahí, Salmo 118. Está la historia, se dice la historia de un joven cristiano, era un jovencito cristiano que acaba de agarrar su licencia de conducir y un día estaba manejando el carro de su papá y de repente choca con el carro de su papá. En pánico, el muchacho, después de salir del auto, mirar el daño, no hubo gente lastimada, gracias a Dios, pero el auto de su papá estaba completamente destruido. Este muchacho era cristiano y de repente la historia nos dice que él cerró sus ojos y en oración le pidió a Dios, Dios mío, oro para que este accidente no haya sucedido, en el nombre de Jesús. La historia nos dice que él abre los ojos y el carro de su papá todavía estaba chocado, destruido. La historia nos dice que él cierra sus ojos una vez más y dice, Dios, en fe yo creo que esto no ha sucedido. Abrió sus ojos una vez más y para su horror el carro estaba completamente destruido. Y tristemente tuvo que regresar a la casa con su papá y admitir el accidente y confesar lo que había pasado. Y prácticamente eso es algo un poco gracioso, ¿verdad? Pero lo que eso nos enseña es que hay veces que como seres humanos no nos gusta tratar con la realidad, no queremos admitir la realidad, pero la realidad es que muchas veces en la vida la realidad tiene la capacidad de darnos una cachetada en la cara y despertarnos. Hay veces que la realidad es la realidad, nos guste admitirlos o no. En el tema que vamos a tratar de hoy es un tema único, es especial. Como yo le dije en la serie que he estado haciendo, esto no lo estoy agarrando de otra persona. Yo por lo general, al menos que se lo explico a usted, si yo hago algo del pastor Greg, pero por lo general yo hago mis propias series, las hago de la Biblia, de material que empiezo a estudiar. Y esta serie ha sido una de ellas, donde he estado pidiendo a Dios que Dios me ayude sobre el tema, lo que es el Señor es mi ayudador. Y el tema que vamos a hablar hoy es un tema donde usted lo va a tener que tomar con sabiduría y madurez. Si usted usa el mensaje que yo voy a predicar esta mañana y lo usa para su propio egoísmo, su propia naturaleza humana, usted puede corromper el mensaje del tema de lo que yo estoy tratando de explicar esta mañana. Pero si usted es una persona madura, que lo creo que es, usted va a llegar a la conclusión que el tema de lo que vamos a hablar esta mañana es algo muy real, es una realidad. Son esas realidades que prácticamente nos dan una bofetada en la cara, nos guste admitirlo o no, y es algo que no se puede ignorar. Es más, si usted ignora esta realidad que vamos a hablar esta mañana, a la larga en su caminar con Dios usted va a sufrir de una forma que Dios nunca ha intentado que usted sufra. Y la razón por qué quiero hablar este tema hoy es no nada más es porque es bíblico, pero también es algo que al correr de su caminar con Dios usted va a tener que enfrentar. Y es más, en estos últimos meses yo como pastor he tratado de ayudar a gente con respecto a este tema, y es algo que he tratado de ayudar a gente que han servido a Dios por un largo tiempo, pero ahora se encuentran en el medio de este conflicto, y es algo que si tú no tienes cuidado, te agarras de la Biblia, te puede sacudir tu caminar con Dios. Entonces el título para hoy va a ser estudio número 6, ayuda divina con gente malvada.
¿ok? Y vamos a hablar de esto y como dije, esto requiere madurez y yo voy a explicar realmente lo que quiero decir con el título, Ayuda Divina con gente o con el trato de gente malvada. Vamos a leer Salmo 118. El salmista en Salmo 118 se encuentra en una situación difícil y aparentemente se encuentra tratando con gente que ha tratado de causarle daño, ¿ok? Y vamos a escuchar sus palabras sabias que nos dice. Salmos 118, versículo 1, dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo diga Israel, su gran amor perdura para siempre. Que lo diga la familia de Aarón, su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los que temen al Señor, su gran amor perdura para siempre. Desde mi angustia clamé al Señor y Él me respondió dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Veré por los suelos a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en gente poderosa. Vamos a parar ahí, usted puede seguir si gusta en su propio tiempo. Pero prácticamente lo que quiero hablar esta mañana es lo que es la realidad de enemigos. Y esto es algo, y eso es un tema quizás que es conflictivo para alguna gente en llegar a la conclusión que en esta vida va a haber gente que literalmente van a identificarse bíblicamente como gente enemiga. Ahora, sabemos bien, y quiero establecer esto rápido, de base, que nuestra guerra, nuestra batalla como pueblo de Dios, como cristiano, no es físico, es espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? La Biblia claramente nos enseña esto, el apóstol Pablo nos dice esto claramente en Efesios capítulo 6, versículo 12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. O sea que el Pablo nos dice claramente, tu lucha, tu guerra como cristiano no es contra gente de carne y hueso. Pero sabiendo bien que vivimos en un mundo caído y está manchado por el pecado, no todas las personas que nosotros conocemos en esta vida aman a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es una realidad. Y esta realidad nos enseña algo muy poderoso. Efesios nos dice, tu lucha no es contra carne y sangre, es contra espirituales, cosas, demonios, potestades. Pero lo más que tú vivas y sirvas a Dios, lo más que tú vas a entender esta poderosa realidad que muchas veces a muchos cristianos no les gusta hablar de ella. Y eso es esto. Así como en esta vida Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, usa a personas para completar sus propósitos, así también la Biblia nos enseña demoníacamente, el diablo sí usa personas para causar y tratar con sus propósitos en esta vida. Es más, la Biblia nos enseña un profundo pensamiento de esto, y esto es algo fresco que yo lo he estado trabajando toda esta semana y he estado pensando de esto, y aunque yo ya lo conozco de corazón, lo conozco porque he leído la Biblia muchas veces, esta semana Dios me reforzó estos pensamientos que quiero que considere. La Biblia tiene mucho que decir con respecto al tema de gente que con respecto al pueblo de Dios se considera como enemiga, ¿ok? Ahora, sabemos bien que nosotros somos llamados a orar por nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nos dice esto, Lucas 6:27, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos y hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. O sea que esas son profundas palabras que Jesús nos dice aquí. Cómo nosotros tenemos que tratar con nuestros enemigos, y eso es algo que vamos a hablar un poquito hacia el final aquí, pero quiero identificar algo que quizás usted, si no tiene cuidado, puede pasar rápido en esto, y esto es esto. Jesús en esa escritura identifica la realidad que va a haber enemigos en la vida. ¿Ok?
Que no podemos ignorarla. Muchas veces cuando gente se refiere a esa escritura y dice, bueno, tienes que amar a tus enemigos y tienes que bendecir a los que te maldicen. Sí, eso es una verdad y eso es tu responsabilidad como cristiano, mi responsabilidad como hijo de Dios. Pero no podemos ignorar lo que Jesús nos dice aquí, que en esta vida va a haber gente que va a ser enemiga y va a haber gente que te va a maldecir. ¿Cuántos dicen amén? Esto es una realidad y esto es algo que muchas veces la iglesia aquí tiene, cristianos en la casa de Dios, tienen una dificultad, un tiempo difícil de tratar con esta realidad. Es como que lo sabemos, o que Jesús me dice que en esta vida va a haber enemigos, tengo que orar por ellos, tengo que amarlos, sí. Esa es tu responsabilidad, pero no puedes remover la realidad que Jesús está identificando, que en esta vida va a haber etapas, no siempre, no todos, pero va a haber tiempos en tu vida donde tú vas a tener que lidiar con la realidad de gente que se considera literalmente, espiritualmente enemigas. Y la Biblia tiene mucho que decirnos con respecto a esto. Una vez más, vamos a escuchar las palabras de Jesús. Mateo 5, versículo 43. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos, y que llueve sobre los justos e injustos. O sea que Jesús nos da un poderoso mensaje. En el Viejo Testamento tú habías escuchado que, amén, tenías que amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo ojo por ojo. Eso era bajo la ley. Jesucristo ahora está retando a sus oyentes a un paso más alto de la ley, y Él nos dice, ama ahora a tus enemigos y ora por quienes te persiguen. Ahora quiero que escuches y quiero que consideres el mensaje aquí. Jesucristo en esos tres versículos, tres versículos, Jesucristo identifica la realidad de enemigos. Jesucristo identifica la realidad de que gente va a perseguir a la iglesia. Jesucristo identifica la realidad de que va a haber gente mala. Él dice, Él hace salir el sol sobre los malos y los buenos. O sea que Jesucristo identifica aquí que en esta vida hay gente que es mala, y eso es una verdad. Yo entiendo que no nos gusta admitir esto. Yo creo que cada cristiano que ama a Dios y ama a gente, tú quieres creer que todos son buenos. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no es la realidad. En esta vida Jesús dice, Dios es bueno sobre los buenos y los malos. Y también Jesús en esa escritura identifica que en esta vida va a haber gente que es justa y también que es injusta. O sea que estoy estableciendo una plataforma aquí, ¿ok? Cuando hablamos de enemigos, como dije al principio, especialmente para los que llegaron un poquito tarde, esto es algo que requiere madurez. Tú puedes agarrar este mensaje y pervertirlo como tú quieras, pero esto es algo que no puedes ignorar tarde o temprano, ¿ok? Si tú vas a servir a Dios por un largo tiempo y vas a sobrevivir, tienes que aprender que la Biblia nos enseña que en esta vida que está manchada por el pecado va a haber gente buena, va a haber gente neutral, pero tristemente va a haber gente que literalmente, espiritualmente, van a convertirse en enemigos de tu vida. Ahora, la Biblia nos da una enseñanza cómo tratar con esa gente, y vamos a hablar de eso, pero quiero establecer esta poderosa realidad. En esta vida, tristemente, vas a toparte con gente que muchas veces no te van a amar. Mateo capítulo 10, versículo 36, Jesús prosiguió a decir, así que los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Okay? Está hablando ahí de que cuando tú eres cristiano, no toda la gente va a aceptarte. Tristemente, muchas veces vas a tener enemigos, y esos tristes enemigos muchas veces van a ser lo de tu propia casa. Y si te ha servido a Dios por un largo tiempo, yo recuerdo cuando yo me salvé, no toda mi familia aceptó que yo era cristiano. Es más, algunos de mi familia se comportaron peores que mis amigos. Yo que recuerdo que yo tenía un amigo personal, él me dijo, échale ganas, sirve a Dios. Yo tuve otra familia que no me dijo, échale ganas, sirve a Dios.
La historia de mi esposa es prácticamente igual. Tristemente, en su necedad, en el mundo, su familia la resistieron, y esto es algo que la Biblia claramente establece. ¿Okay? Él dice, va a haber la realidad de gente enemiga y eso va a ser lo de tu casa. No está hablando de tu esposa, no mires a tu esposo. Yo sabía, viejo, que eras del infierno. Está hablando gente cercana tuya, ¿ok? Está hablando de eso, gente, sea familia, sea cercana, amigos. Está hablando que en esta vida, tristemente, vas a tener la realidad de lo que es enemigos. Ahora considera esta escritura, Mateo capítulo 10. Todas estas escrituras fueron del Nuevo Testamento, habladas por Jesús a sus discípulos, ¿ok? Mateo 10, versículo 16. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí está Jesús mandando a sus discípulos a pionar, a testificar, a hacer evangelismo. Y Jesús les está diciendo a su iglesia, yo los estoy enviando a ustedes como ovejas en medio de lobos. Ahora, cuando usted hace un estudio de esa escritura, yo lo hice, y esto me impactó aquí, la palabra lobos en el original lenguaje, en el griego, es una metáfora que habla de hombres crueles, hombres codiciosos, lobos rapaces, destructivos. Que cuando usted mira la palabra que Jesús usó para lobos, sé que considere esto, no está hablando del Viejo Testamento aquí, está hablando Jesús. Y Él está mandando a sus discípulos a evangelizar. Y dice, yo lo estoy mandando, ustedes son como ovejitas y van a encontrarse en medio de lobos, gente que es cruel, gente que es destructiva. Un lobo no es un amigo para tu vida, no lo traes a tu casa, lo puedes domesticar. Yo entiendo que gente enferma lo ha tratado de hacer y espero que no tenga un lobo usted esta noche o en su casa esta mañana, pero un lobo usted no puede domarlo, su naturaleza es animal, es salvaje, ¿okay? El lobo desea destruir, comer, y esto es lo que Jesús está diciendo. En esta vida vas a encontrarte muchas veces rodeado de personas que en su naturaleza van a ser destructivas. ¿Okay? Eso está estableciendo una plataforma aquí. Es más, cuando Jesús estaba testificando y predicando la palabra del Señor, sabemos bien que no toda la gente aceptó a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y es más, hubo gente que literalmente se convirtió enemiga de Jesús. Fue por esa la razón del por qué Jesús terminó crucificado. En un momento, Jesucristo hablándole a una multitud, Él habla unas profundas y confrontativas palabras a un grupo de gente. Escuche esto, Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros, está hablando de un grupo ahí de gente, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Esas fueron poderosas palabras a un grupo de gente que literalmente Jesucristo les está diciendo, Dios no es su Padre Celestial. Ustedes no tienen el corazón de Dios, ustedes no tienen los intereses divinos de Dios, ustedes nos aman a Dios, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y porque su padre es el diablo, ustedes tienen la naturaleza de su padre. ¿Y cuál es la naturaleza? Escuche, es homicida, es destruir, es matar. Él habla de torcer la verdad, de mentir. Está hablando de gente que literalmente estaba siendo influenciada por el diablo. Querían destruir a Jesús, querían matar, mintieron, torcieron la verdad, manipularon a la gente. Y esto es algo poderoso. Jesús mira a un grupo, ahora no todos. Yo entiendo que no son todos. Pero Jesús mira un grupo de personas que caminaban en esta tierra y Jesús reconoce algo en ellos. Esta gente no es buena, es malvada. Es más, si pueden destruirme, lo van a hacer. Y sabemos bien
que cuando Dios en su soberanía los dejó que hagan lo que ellos querían hacer, llevaron a Jesús a la cruz. ¿Okay? Entonces, esto nos enseña que en esta vida, muchas veces o algunas veces, no siempre, tú y yo vamos a toparnos con personas que literalmente van a estar influenciadas por el diablo y su deseo hacia nosotros no van a ser sanos. Es más, como yo le dije, hace poco yo he estado ayudando a alguna gente pasando por etapas difíciles en su caminar con Dios, y lo que me ha llamado la atención estos últimos meses es que este tema ha estado repitiéndose, de gente buena, gente que ama a Dios, gente que viene a la iglesia, sirve a Dios, gente que ha estado en la iglesia por muchos años, van a estar hoy levantando sus manos, alabando a Dios, pero gente que me ha llamado, sea en sus trabajos, que hay, no todos, pero hay un específico grupo, una persona, una mujer, un hombre, que es como que están inspirados del infierno, como que son usados del infierno y han tratado y están tratando de destruir, de descreditar, de mentir. Y muchas veces esa gente en la iglesia me llama: pastor, no entiendo, yo solo amo a Dios, yo amo a gente. Yo entiendo que tú amas a Dios, yo entiendo que tú amas a gente, yo entiendo que tú quieres servir a Dios, pero tristemente en esta vida no todos son ángeles. Hay gente que tiene aritos de ángeles, hay otros que tienen cuernos del infierno. Y hay otros que ahí los tienen escondidos pero no los enseñan. Y hay otros que son neutrales. Piense de esto, esto me cautivó mi atención. Piense de esto. ¿Sabe que la Biblia nos dice de gente que fue conversa, fue tocada por Dios y fueron tremendamente usadas por Dios, pero antes de ser cristianos se consideraron enemigos del pueblo de Dios? Saulo fue uno de ellos. Todos nosotros hablamos de Pablo, ¿verdad? Pablo fue un hombre de Dios, fue uno de los mejores hombres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe? Cuando usted se hace un estudio de la vida de Pablo, Pablo antes de ser cristiano no fue un pecador neutral, fue un chamuquín. La Biblia lo identifica como un enemigo de la iglesia. Escuche estas profundas palabras. Hechos 8, acababan de matar a Esteban, ¿verdad? Y la Biblia nos dice, Hechos 8, versículo 1, Saulo, que era Pablo, estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, y se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Hechos, versículo 1 de capítulo 9, ¿ok? Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso para matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención, escuche, su intención era llevarlos a hombres, a mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Este fue Pablo, el que escribió Efesios, Corintios. Nosotros decimos, wow, este hombre estaba pesado. Pero antes de este hombre ser converso, era un enemigo del pueblo de Dios, de la iglesia. Y la Biblia nos dice que su intento estaba ansioso para matar a cristianos. Al tal punto donde, si usted recuerda la historia, la Biblia nos dice que Jesús lo confronta, gracias a Dios. Saulo tiene un encuentro con Jesús y la Biblia nos enseña que fue tocado por Dios. Pero si usted recuerda la historia, Dios le habla a un hombre llamado Ananías a que vaya y ore por Saulo. Recuerde, Saulo había quedado ciego, y escuche las palabras de Ananías. Cuando Dios le dice a Ananías, ve a este Saulo, ora por él porque él va a ser instrumento para mí. Escuche Hechos 9:13, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes en Jerusalén. Esto es poderoso. O sea que esta era la reputación de Pablo, Saulo, antes de conocer a Cristo. No era buena. ¿Cuántos dicen amén? No era buena. Era una persona que estaba causando mucho daño. Y esto, amado, es una realidad. Ahora, la Biblia tiene mucho que decirnos de esto. Por falta de tiempo, se me está acabando el tiempo, pero Romanos capítulo 1 nos habla de gente
amén, que su mente va a ser depravada en los últimos días, va a ser gente que está llena de injusticia, de maldad. Los identifica Pablo que son enemigos de Dios, inventores de males, necios, nos dice. Que en los últimos días va a haber gente que literalmente su anhelo va a ser todo lo opuesto de lo que el cristiano es. Proverbios nos identifica gente como gente malvada. ¿Okay? El título para lo que acaban de llegar, lo que llegó un poquito después, estudio número 6, ayuda divina con gente malvada. El libro de Proverbios identifica esto. Proverbios 24, versículo 1, no envidies a la gente malvada, ni desees su compañía, pues en su corazón traman violencia y sus palabras siempre traen problemas. Que esto es poderoso, que aquí está la palabra de Dios y aquí está el hombre más sabio que existió en la historia de la humanidad, el rey Salomón, y él dice, no envidies a gente que malvada, no rica, que sí hay otros mensajes o otros versículos atrás con eso, pero está hablando de un grupo de gente aquí. Esa gente no es buena, es malvada. Es gente literalmente que su anhelo es causar daño. Y usted no tiene que levantar su mano y admitir, pero yo me imagino que usted, si ha vivido un tiempo, usted y yo nos hemos topado con gente así, ¿verdad? Donde tú dices, mira, esa persona tiene una unción, pero no es de Dios. ¿Okay? Esta es la realidad. Es más, una de las razones por qué muchos cristianos se identifican en el libro de Salmos es porque David, el rey David, muchas veces oraba que Dios lo protegiera de esta gente, ¿verdad? Y muchas veces podemos leer escrituras, Salmos 119, versículo 134, rescátame de la opresión de la gente malvada. El apóstol Pablo mismo, ¿ok? Saulo era su nombre antes de venir a Cristo, Pablo fue su nombre después de ser converso. Sabemos, ya hablamos de él, antes de conocer a Cristo, él fue una persona que causó mucho daño a la iglesia, gracias a Dios por salvación, y esa es nuestra esperanza. ¿Cuánto dicen amén? Dios puede salvar al malvado, gloria a Dios. Algunos de nosotros éramos malvados antes de conocer a Cristo. Amén. No éramos todos angelitos, ¿verdad? Pero ese es el poder de Dios. Dios nos puede cambiar y esa es la esperanza, ¿verdad? Es por eso que debes amar a tus enemigos, orar por ellos. Vamos a hablar de esto en un momento, pero yo estoy tratando con algo que muchas veces se ignora aún en el mismo pueblo de Dios. Es admitir la realidad. En esta vida no toda la gente me ama y no toda la gente va a amar al pueblo de Dios. Hay gente que literalmente es malvada y su anhelo es causar daño. Yo hablé del apóstol Pablo, gracias a Dios él fue converso, pero sabe, el mismo apóstol Pablo trató con gente en el Nuevo Testamento malvados. Gente que tornaron, gente que estaban aún en la iglesia y después se apartaron. En 2 de Timoteo, sabemos bien que 2 de Timoteo es la última carta que el apóstol escribió desde la prisión antes de morir por su fe. Él dijo, hablando de un hombre llamado Alejandro, en 2 de Timoteo 4:14, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño, el Señor le dará su merecido. ¿Okay? Habla de Demas que se apartó de él, se fue al mundo, resbaló, y después habla de este hombre llamado Alejandro, donde la Biblia nos dice le causó mucho daño, mucho daño al hombre de Dios. Está hablando de una persona literalmente malvada que le causó problemas. Y por último, amén, antes de saltar a mi segundo punto, es en Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo prosigue a decir esto, versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Una vez más, Nuevo Testamento. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, hay mucha gente que no aman a Cristo, son enemigos de lo que es la cruz. Y la Biblia nos da un récord de esto, habla del faraón, Sanbalat y Tobías, Amán. La Biblia nos dice, este hombre odiaba a los judíos. Judas Iscariote terminó, amén, renunciando y vendiendo al Señor Jesús. O sea que yo dije todo lo que dije para regresar ahora a nuestro texto. Okay. Salmo 118, el salmista
reconoce la bondad de Dios, vamos a hablar de eso en unos momentos, pero Salmo 118 reconoce también la realidad de que en esta vida va a haber gente que es literalmente malvada, que causa o quiere causar daño al pueblo de Dios. Ahora, trayendo esto a nuestra serie, la serie se llama El Señor es mi ayudador y hemos estado tocando de cómo Dios nos ayuda en ciertas etapas o aspectos de nuestra vida, porque Dios quiere ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos con el trato de gente malvada y tratar de descifrar esta realidad, aquí es donde llegamos a nuestra esperanza. Versículos 5 al 7, desde mi angustia clamé al Señor, Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. O sea que el salmista aquí reconoce que gente aparentemente le quiso causar daños. Más si usted sigue leyendo en el texto, el salmista no nada más identifica a uno. El salmista está hablando hoy de naciones, está hablando hasta cierto punto el pueblo de Israel, cómo naciones habían venido contra el pueblo de Dios y habían tratado de destruirlos. Pero mi enfoque aquí es en el versículo 7. El salmista aquí, aunque él reconoce la realidad de que gente en esta vida le ha tratado de causar mal, versículo 7, él dice y confiesa, el Señor está conmigo y Él es mi ayuda. Esto es poderoso. Él reconoce aquí que hay enemigos, él reconoce que hay gente que le ha tratado de causar daño, pero como hombre de Dios, él llega a esta profunda conclusión: Dios no me ha abandonado en este tema. Dios me ha ayudado. Es más, si usted hubiese seguido leyendo, si hubiésemos seguido leyendo el texto del versículo 13, él dice, me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi canción, Él es mi salvación. Está hablando de gente aquí que lo empujaron con violencia para que caiga. Tramaron, cosas para tumbarlo. Y él no ignora esta realidad. Escúchame, aunque esto no es de todos los servicios, yo entiendo que no puedes estar consumido, que gente siempre te quiere causar daño. Yo no estoy predicando esto para que sospeches de todos, pero sí estoy predicando esto para traerte un balance en tu vida. A mí me encantaría creer esta verdad, que en la vida todos me aman, aleluya. Y todos quieren el bienestar para mí, para mi familia, porque sabe que yo oro porque yo quiero el bienestar para toda la gente. Yo muchas veces veo gente en la calle necesitado y aunque quizás no pueda ayudar de forma financiera o algo, yo pido, Dios ayúdalos, dales gracias a Dios, pelea por ellos, bendice. Pero no toda la gente siente eso hacia su prójimo. Hay gente que yo he conocido, han sido pocos, pero han existido y todavía existen, donde tú miras sus acciones y tú dices, Dios mío, ¿qué te inspira para querer hacer tanto mal a otro? Yo tuve una persona que hace poco me estaba llamando, me estaba diciendo, yo no sé por qué esta persona me quiere destruir, yo nunca he hecho nada a esta persona. Y me hubiese gustado decirle, ¿sabes qué? Eso nada más es en tu mente, pero el récord es que esta persona sí la quiere destruir. Y es la realidad. Ahora, ¿qué podemos decir? Oh, no te agüites, pretende que no está ahí. No, esta persona está ahí. ¿Qué haces con eso? Tienes que venir a la Biblia. Tienes que establecer verdad en la Biblia, ¿ok? La Biblia identifica en el Viejo Testamento, pero también en el Nuevo. Jesús me dijo, va a haber enemigos. Y esa es una realidad. Y el salmista aquí te está diciendo esta esperanza. En esa realidad, como cristiano, tienes que saber que Dios te va a ayudar y quiere ayudarte. Esto es algo que nunca puedes perder de vista. Escúchame, especialmente cuando no ves justicia en el momento. Especialmente cuando, como el salmista dijo, hay veces que tus enemigos se ven como prosperan. Y tú muchas veces, si tú no tienes cuidado, ahí es donde puedes empezar a perder la batalla. ¿Por qué? Porque ahí somos propensos a amargarnos. Somos propensos a pensar, ¿sabes qué? Dios no quiere ayudarme aquí. Dios no está interesado, pero el salmista aquí te da un balance. Él reconoce que hay enemigos
Y él, porque él confió en Dios, él entendió que el Señor lo quería ayudar. El versículo 7 dice, el Señor está conmigo. Hay veces que cuando tú estás bajo la mano o el agobio de un enemigo, no sientes como que el Señor está contigo. El libro de Éxodo nos enseña esto, ¿verdad? La Biblia dice que el pueblo de Israel estaba bajo la opresión del faraón y hubo momentos donde estaban siendo agobiados, pero sabemos el final de la historia. Dios los ayudó. ¿Por qué? Porque Dios es el que lo ayuda siempre al pueblo de Dios. Lucas 18, Jesús nos da una poderosa historia. Es una parábola de una mujer que la Biblia nos identifica, era viuda. Y la palabra de Dios nos enseña, amén, que Jesús nos dice algo interesante aquí. El versículo 2 de Lucas 18 dice, había un juez en cierta ciudad, dijo que no tenía temor a Dios ni se preocupaba por la gente. Versículo 3, una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hazme justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, pronto les hará justicia. O sea que Jesús da la historia de una viuda que aparentemente tenía enemigos. Y esta viuda va al juez, le dice, hazme justicia, ayúdame. Jesús ahora le da vuelta a la historia y nos pone a nosotros en esa historia. Y Él nos dice, si Dios o si este injusto juez le dio justicia a esta viuda, ¿cuánto más Dios hará justicia para su pueblo? Eso nos enseña algo, nos enseña en el trato, cómo tratar con gente enemiga, cómo tratar con gente malvada. Dios nos llama a amarlo y no tomar ventaja. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que sí podemos hacer es ir a nuestro juez, Dios, y pedirle a Dios, Dios, hazme justicia. Sí sabemos que no podemos tomar justicia en nuestras manos, yo entiendo eso, pero lo que la Biblia nos enseña con respecto a nuestros enemigos es esto: no tomes ventaja, ora por tus enemigos, pídele a Dios que Dios te dé un amor, pero a la misma vez no puedes ignorar que en esta vida no va a haber enemigos. ¿Qué es lo que haces? Aprende de lo que Dios te enseña. Dios le dijo al pueblo de Israel enfrentando a los enemigos de Egipto, Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En otras palabras, Dios le recordó algo, no están solos. El pueblo de Israel se sintió solo, se sintió acorralado, pero escúchame, en el libro de Éxodos vemos una poderosa victoria de salvación con respecto al faraón y al pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Y eso es un poderoso recordatorio. El recordatorio es esto: en esta vida va a haber gente que es malvada. Como cristiano tienes que cuidar tu corazón. Tienes que poner gente en las manos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Escucha lo que dijo Romanos, el apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, fíjate el lenguaje aquí, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto es un tremendo balance. Si es posible, vive en paz. Hay veces que no es posible. Hay gente que está tan enchamucada que no es posible. Pero si es posible, vive en paz. Y si no es posible, entiende algo: Dios pelea por tu causa. No te vengues, porque cuando te vengas en la carne, ahí tomas el lugar de Dios, abres tu corazón al odio, rencor y pierdes la guerra. Yo ha habido momentos donde gente me ha amenazado,
Pero yo he aprendido esta poderosa enseñanza. En esta vida no toda la gente es buena. Hay gente, pocos, pero sí los hay. Hay malvados, va a haber enemigos de la iglesia, el mensaje de la cruz. Yo no los voy a odiar, pero yo sí tengo un juez justo. Yo nunca me olvidaré, una persona se sentó enfrente de mi mesa, estaba tratando de ayudar a esta persona, acababa de asesinar, a tratar de asesinar a su hijo, a sus 3 hijos, a su esposa. Yo me involucré para salvar a esta familia, lo hice. Cuando esta persona se enteró que yo traté de ayudar y ayudé a su esposa y a sus hijos, y gracias a Dios con un discípulo esta familia no murió, me mandó una amenaza, me dijo que me iba a matar. Mis últimas palabras a esta persona, yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no te odio, yo te amo en Cristo, pero yo sirvo a un Dios justo. Número 1, como el Salmo me enseña aquí, yo no te tengo miedo. Yo le temo a Dios. Número 2, si tú tratas y sigues tratando de causarle daño a la iglesia o a mi vida o a mi familia, yo tengo un Dios que Él pelea por mí. ¿Y sabe qué? Dios peleó por mí. Tristemente, 3 semanas después, amén, yo prediqué su servicio fúnebre. No, yo no tomé venganza. ¿Ok? Mi esposa está de testigo. Fue triste para mí, fue uno de los más tristes servicios fúnebres que he predicado en mi vida, porque este muchacho murió en su pecado. Pero ¿sabe qué? Cuando gente quiere causarle daño al pueblo de Dios, Dios pelea por su pueblo. Y Dios es justo. Tienes que cuidar tu corazón, acuérdate. Proverbios 24:19, no te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los perversos, porque el malvado no tendrá un buen fin. El malvado se apagará como una lámpara. Eso es la palabra de Dios. Escúchame, yo he vivido un poquito de tiempo aquí, yo he visto gente que ha causado mucho daño, pero al fin Dios es justo. Dios cuida su iglesia, Dios cuida su pueblo. Tú tienes que cuidar tu corazón. Proverbios 4:23, sobre todas las cosas que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y quiero cerrar con esto. Ya hablamos de lo que es oración. Ya hablamos de lo que es guardar el corazón, ya hablamos de lo que es, amén, dejar la gente en las manos de Dios. Tienes que tener cuidado de no abrir tu corazón al temor. Es interesante que el salmista, él dice en el versículo 6 de nuestro texto, el Señor está conmigo, no tengo miedo, que me puede hacer un simple mortal. Hay veces que cuando miramos a un simple mortal con ojos humanos, nos puede hacer mucho daño, ¿verdad? Pero cuando tú recuerdas que sirves a un Dios todopoderoso, eso te ayuda. Tienes que cuidar que tu corazón no caiga bajo las redes del temor. Y esto es donde el diablo te quiere ganar. Hay veces que cuando tratas con gente malvada, todo en ti va a querer tener temor, va a querer correr, va a querer causarte pánico, y el problema, el temor es cruel, el temor te va a hacer un siervo. Es más, la escritura que leímos la semana pasada, cuando hablamos de que Dios nos ayuda en forma financiera, el salmista o el autor de Hebreos nos dice esto, Hebreos 13:6, así que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré, ¿qué me puede hacer el hombre? O sea que no pierdas de vista, si estás tratando con un problema difícil, ya cierro un par de minutos aquí, si estás tratando con gente enemiga, gente que está literalmente influenciada al infierno, que quieren causar, tienes un buen juez, ora, pídale a Dios que Dios te ayude, pero no caigas bajo las redes del temor. No puedes vivir tu vida aterrorizada de gente. Témele a Dios, cree en Dios. Acuérdate, vea estas escrituras, profesa salmos. Dios, tú me ayudas, tú eres mi ayudador. Acuérdate como la viuda le siguió orando a Dios. Dios, hazme justicia, pelea por mí. Romanos 2 dice, no tomes venganza. Yo no voy a tomar venganza, pero Dios sabe dar la paga. Y déjame decirle que Dios quizás no pague todos los viernes, pero Dios paga. Y cuando Dios paga muy bien. Amén. Ahora, cerremos con esto. No seas malvado, sé una persona cristiana. Aleluya. Si ves raíces en ti de causar mal a gente, cuídate. No hagas eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre va a pagar. Mi oración es siempre querer bendecir a otros, aún a otra gente que es diferente que yo, que no piensan como yo, que Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie. Gracias. Esta mañana vamos a prepararnos para el servicio. Tenemos una boda esta mañana y vamos a tener un buen servicio esta mañana. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra.
por la revelación del Evangelio en esta mañana. Te pido, Dios, que tú bendigas este servicio, selles estas palabras en nuestro corazón. Defiéndenos de gente malvada en esta vida que quiera causar daño a la obra de Dios. Pelea por nosotros, Dios, defiende nuestra causa en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.